Bienvenidos a su canal Impacto Mundial Visión y Reino, el canal de la omnipotente Palabra de Dios. En nuestro episodio de hoy vamos a hablar sobre nuestro origen, diseño y naturaleza, porque son las verdades que el enemigo más ataca, siempre haciéndonos creer que nosotros procedemos del reino animal y no del reino de Dios. También en la nueva era, sus seguidores hacen que renuncien al diseño original con que fueron creados por el Padre, según estos espíritus, ofreciéndoles un diseño mejor. Cuando conocemos nuestro origen, entendemos el diseño profético que Dios trazó para nuestras vidas, y también se activa la naturaleza del reino que el Padre depositó dentro de nosotros. Las verdades de Dios son el camino que nos llevan de gloria en gloria. Toda verdad revelada produce cambios en el ámbito espiritual y activan la naturaleza de Dios dentro de nuestras vidas. Muchos creen que Dios no tiene nada nuevo que revelarnos, pero quiero aclarar, una verdad revelada es la misma escritura, pero interpretada a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Cuando Jesucristo vino ante los sacerdotes eruditos en la ley, no hubo entendimiento entre ellos, aunque Jesús hizo todo de acuerdo a la misma ley que ellos tenían. Pero Jesús la interpretó a la manera de Dios, no a la manera de los sacerdotes, y es ahí donde muchos crean confusión. Lo mismo ocurre hoy. Es por eso que no hay que esperar que todos acepten la verdad que Dios te está entregando. Pero habrá un remanente que sí lo recibirá y despertará a los niveles espirituales que Dios les está llevando. En Isaías capítulo 1, del verso 1 al 3, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, que habla de verdades reveladas que el Padre está trayendo, que nos llevan a un nivel espiritual más alto. Y sigue diciendo: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. También producen un nuevo nacimiento y una actividad de la naturaleza sobrenatural que Dios ha depositado dentro de nosotros. Y en el verso 3 hay dos verdades, y dice que las naciones andarán a tu luz, que habla del conocimiento de tu entendimiento. Pero para traer el reino, dice que los reyes andarán al resplandor de tu nacimiento, no de tu conocimiento. Porque una cosa es una verdad revelada y otra es una verdad engendrada. Hay diferencia entre una verdad revelada y una verdad engendrada. Es por eso que la promesa es que sobre ti nacerá Jehová, para que sobre ti sea vista su gloria. Toda verdad que no nace dentro de nosotros no producirá ninguna gloria. Podemos aprender la palabra de Dios de memoria, pero si la palabra no se hace carne, no veremos su gloria. Es por eso que el apóstol Juan dice: y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Ahora la gloria que veremos será en el cuerpo de Cristo, y esa gloria se estará viendo en la medida que la palabra engendrada se hace carne en nosotros. El conocimiento que Dios está trayendo es para que crezcamos en naturaleza. Si el conocimiento no produce naturaleza de Dios en nosotros, entonces se convierte en religión. Dios dice que Él está trayendo restauración de todas las cosas, y entre esas cosas estamos nosotros. El entendimiento de nuestro origen trae restauración y nos regresa a nuestro hogar. Cuando hablamos de origen, hablamos de retornar a casa. Y cuando se habla de retornar, quiere decir que ya estuvimos ahí, porque todos salimos de Dios. El Padre está restituyendo la gloria que teníamos cuando salimos de Él, de aquella que fuimos destituidos a causa del pecado. Y es correcto orar y declarar sobre nosotros la gloria de Dios antes de que el pecado fuese. En Génesis 1:26, en la copia de los originales dice: y dijo Elohim, hagamos a Elohim, porque lo que él hizo del barro fue el hombre exterior, pero el hombre interior lo insufló.
Elohim se reprodujo en su espíritu dentro de nosotros. Para entender mejor esto, la Escritura dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Todos sabemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿podía Jesucristo haber cedido a la tentación? Claro que sí. De lo contrario, ¿para qué hubiese sido llevado 40 días al desierto si no había la posibilidad de que Él lo hiciera? Jesucristo mismo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo siempre se negó a hacer su propia voluntad y no fue hallado pecado en él. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese cedido a la tentación? No solo se hubiera perdido el plan de salvación, sino que una parte de Dios misma hubiese sido desmembrada y entregada en manos del enemigo. Eso fue lo que pasó en el huerto con Adán y Eva. Por eso dice la Escritura que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, aquella parte de la naturaleza de Elohim, del Padre, que había sido depositada en ese muñeco de barro. Es por eso que Jesucristo, después de haber culminado el plan de redención, en Juan 20:17 le dice a María, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo nos rescató retornándonos a casa, reinsertándonos en el Padre, porque el Padre es nuestro verdadero origen. Regresar a casa no es morir físicamente, es retornar a nuestro origen, viviendo bajo el entendimiento de la vida en el Espíritu. Cuando un cristiano cruza el velo, despierta de las limitaciones del barro, como aquel que despierta de la pesadilla de las rejas de la humanidad. Porque el sistema del mundo y el sistema religioso que hoy vemos no fue lo que el Padre diseñó para nosotros. En las dimensiones del Espíritu, el cristiano se lamenta de haberse dejado engañar por la carne y los afanes de este mundo, cuando pudo haber hecho más por el reino de Dios. Es mejor que despertemos a tiempo y no cuando sea demasiado tarde. Recuerda que no tenemos que morir físicamente para regresar a casa, porque fuimos diseñados para vivir en las dimensiones sobrenaturales del Espíritu de Dios. Usted no es simplemente usted es la creación, la imagen de Dios, y tenemos que dar cuenta qué es lo que nosotros hacemos de ella. Toda persona, por bajo que haya descendido, hay una naturaleza en ella que es Dios mismo y que vale la pena rescatar. Por eso Jesucristo derramó su sangre, porque usted es un ser sobrenatural, usted es un ser divino que posee la naturaleza de Dios dentro de ti. Razón tenía el apóstol Pablo cuando estableció un fundamento y dijo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Y mi consejo es que no te mires según la carne, porque solo encontrarás debilidad. Pero si te miras de acuerdo al propósito, al diseño que Dios trazó para ti, ahí encontrarás el poder, la fuerza, la fe, para vivir en una vida más que victoriosa. Muchos viven como si el propósito de Dios fuera simplemente salvarnos y esperar que nos muramos para luego llevarnos al cielo. El propósito de Dios es activar su naturaleza en ti para que su gloria sea vista en nosotros. Dios quiere que nosotros representemos el cielo en la tierra. Es por eso que dice, venga tu reino, no llévatelos para tu reino. Su propósito es que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha en el cielo. Cada que caminamos en la voluntad de Dios, estamos trayendo el reino. Entendamos que cada que le decimos al pecado no, estamos trayendo su reino. El apóstol Pablo dice que en la medida en que nosotros somos libres, la misma creación será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y que la creación gime con dolores de parto por ser libre de la esclavitud de corrupción. Y el apóstol Pablo dice,
que nosotros también debemos de hacer lo mismo, de gemir con dolores de parto por la libertad de esa naturaleza de esclavitud de corrupción. Pero a veces vivimos como si solo gimiéramos por la libertad pero económica, en vez de estar gimiendo por la libertad de toda esclavitud de corrupción y de pecado. El hijo pródigo regresó a casa cuando entendió cuál era su origen, su diseño y su naturaleza. Él entendió que él no había sido diseñado o creado para estar en ese lugar, sino que había una vestidura y un anillo real esperándolo en la casa del Padre. Y declaramos que la palabra de Dios producirá en nosotros al 100%. No olvide suscribirse si aún no se ha suscrito. Toque la campana para que reciba notificación cuando subimos un video nuevo cada semana. Invite a otros para que se suscriban, comparta la palabra de Dios. Les habló el pastor Álvaro Torres y que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo.